Normalmente los socios que son socios industrializados y que también necesitan seguir desarrollando el sistema son los que desarrollan las partes que están todavía moviéndose. Ya sabemos que ISO no es un sistema estático, es algo que se va perfeccionando cada vez más, va mejorando. Por el mismo hecho también que las máquinas son cada vez más precisas y que entonces se requieren requieren menos tolerancia o pueden conseguir una fabricación con menos tolerancia y se van haciendo también otros productos que requieren una tolerancia más pequeña. Entonces, es algo que se va mejorando todo el tiempo. Entonces, hemos visto que en el campo de los ajustes y tolerancias, es decir, las tolerancias que se permiten en dos piezas que trabajan juntas, hemos visto que ISO ha tomado primero solamente de 1 a 500 milímetros, más no pertenece al sistema internacional, o sea que si no necesita normas para piezas que sean más grandes que 500 milímetros, tiene que buscar en otras partes. Normalmente las normas nacionales, francesas, japonesas, alemanas. Entonces hemos visto ya la designación de piezas, los ejes y agujeros. Dijimos que actualmente el sistema ISO no ha sujetado la norma a una forma especial que tenga que tener la sección transversal. O sea que son conjuntos de cualquier sección transversal. Puede ser cuadrada, puede ser rectangular, puede ser oval, puede ser circular. Claro, lo más normal es que sean circulares, pero la norma está totalmente abierta, ¿no? Entonces, por eso nosotros cuando hacemos un dibujo no colocamos línea de centro, porque no necesitan ser simétricas. Entonces, sabemos ya qué son las cotas máxima, mínima, la cota efectiva, la cota, eh, vaya, la cota nominal, que es la que le da el nombre a las piezas y al conjunto, sea al asiento. Y también sabemos qué es la tolerancia, diferencia superior, la diferencia inferior. Tenemos por aquí sabemos que en general las cotas se expresan en milímetros, todas las cotas se expresan en milímetros y la tolerancia y las diferencias se expresan en eh, una unidad que es 1000 veces más pequeña que el milímetro, que serían los micrómetros, ¿no? Micras. Entonces aquí está el conjunto de ecuaciones, no son muchas. La cota efectiva tiene que estar entre la cota mínima y la cota máxima. La tolerancia, el error tolerado es la cota máxima menos cota mínima. La diferencia superior es lo que exceden desde la cota nominal, o sea que es la cota máxima menos la cota mínima, y la diferencia inferior, la cota mínima menos la cota nominal. Entonces aquí es lo que excede, diferencia superior, diferencia inferior, es lo que excede de las piezas con relación a la cota nominal. Puede ser positiva si en realidad excede en más, puede ser negativa si excede en menos. Hemos hecho un ejemplo, había una tarea también para calcular. Grupos nominales bajo norma de 1 a 500, grupos dimensionales. Hemos visto que dentro de eso, de 1 a 500 milímetros, ISO ha hecho grupos dimensionales que simplifican el tratamiento de las tolerancias, ¿no? Y el cálculo de las tolerancias mismo se ve simplificado porque toman grupos a los cuales les pertenece una misma, por ejemplo, dimensión de grupo, les pertenece entonces una misma unidad de tolerancia. Entonces tenemos dos grupos de serie corta,
que son 13 grupos y que son como una cajonera donde van a ir los diámetros, ¿no? Entonces empieza en 1, de 1 a 3 milímetros, sigue de 3 a 6, de 6 a 10, etcétera, y termina en 315 a 400 y de 400 a 500. Es una división, una serie geométrica. Entonces hemos visto que la serie geométrica se basa en los números de Renard. R10 son de multiplicación, o sea, aparece de una al siguiente, difieren en R la razón de la progresión, que es R10, la raíz décima del número 10, y los grupos de la serie larga o completa, su razón también es geométrica y su razón es R20, la vigésima raíz de índice 20 del número 10. Entonces, esta raíz vigésima usa los números que ya tiene la raíz décima. O sea que en realidad lo que ocurre es que se hace más densa. Por ejemplo, si teníamos una serie corta de 10 a 18, aquí se parte en dos, de 10 a 14 y de 14 a 18. Si teníamos un grupo de 30 a 50, entonces ahora va a ser de 30 a 40 y de 40 a 50. De 50 a 80, de 50 a 65, 65 a 80. Entonces, esta nueva partición, que normalmente coincide con el centro, corresponde a la R20. ¿Sí? A veces la que aparece nuevamente son números que aparecen con la R20. Y algo que hay que notar normalmente que no toman ustedes en cuenta, parece que ya hace tiempo que han dejado la matemática, es que todos estos son intervalos abiertos por la izquierda y cerrados por la derecha. ¿Ya? Entonces es fuente de muchos errores el hecho de que ustedes piensan que la cuota 6 pertenece al intervalo de 6 a 10 y no es cierto. La cuota 6 pertenece al intervalo de 3 a 6, no de 6 a 10, porque es abierto 6 hasta 10. La cuota 18 pertenece al intervalo de 10 a 18 y así sucesivamente. Hay que tener cuidado con eso, que a veces también uno coloca una zancadilla para ver si ustedes están atentos. Normalmente, para la gran mayoría de las cosas se utiliza la serie corta, 13 divisiones. Entonces, en lugar de manejar 500 números diferentes, maneja 13 grupos, ¿no? El sistema hizo, con lo cual se simplifican muchas cosas, el mismo para los usuarios, no solamente para la gente que desarrolla esto, sino que para los usuarios es una gran cosa el hecho de que vengan en grupo. Entonces, para la gran mayoría de los cálculos se utiliza la serie corta y solo en algunos casos que nosotros vamos a especificar se utiliza la serie larga o serie completa. Entonces, hemos visto también la unidad fundamental de tolerancia, que depende de la dimensión de grupo, y la dimensión de grupo depende de los extremos de los grupos. Por ejemplo, la dimensión de grupo para el grupo de 120 a 180 sería la raíz cuadrada de 120 por 180. O sea, es la media geométrica de los extremos de cada uno. Esa es la dimensión de grupo. Entonces, la unidad fundamental de tolerancia es una unidad que es válida para todo un grupo. Aquí tenemos un ejemplo para el grupo de 50-80. Entonces, el extremo izquierdo es 50, el derecho es 80, de manera que la dimensión de grupo va a ser la raíz de 50 por 80, 63,24, etc. Entonces, para todo este grupo de 50-80 milímetros, la unidad fundamental de tolerancia va a valer 1,8561 milímetros. Ejemplo 2.3, calcular la unidad fundamental para el grupo 315 a 400.
Aquí entonces la dimensión de grupo es la raíz de 315 por 400 y es 354,96 y tanto. Si se reemplaza ese número en la ecuación para la unidad fundamental de tolerancia, obtenemos 3,54. Esta unidad fundamental de tolerancia está en micras, ¿no? O sea, la dimensión de grupo son milímetros. Hay que tener cuidado porque de repente uno la acepta como tal y después cuando le toca hacerlo solo empieza a dudar si tiene que convertirla primero a micras o no. No, esta ecuación está hecha de manera que si ustedes introducen la dimensión de grupo en milímetros, el resultado para la unidad fundamental de tolerancia le sale en micras. O sea que no hay que hacer ningún ajuste. Tal cual le salga aquí, por ejemplo, la dimensión de grupo son 63,24 milímetros. Entonces, ese número se mete en esta ecuación y se obtiene el resultado de 1,85614 en micras. ¿Qué más hemos visto? No sé dónde estábamos por aquí. Ahí hemos visto entonces que el trabajo que se hace en los talleres, en las fábricas metalmecánicas, lo divide el sistema ISO en 18 calidades de fabricación. Y esas calidades de fabricación, por supuesto que a cada uno le corresponde una tolerancia diferente, ¿no? Porque si no, serían, desde el punto de vista de la producción, sería lo mismo. Entonces, hay 18 calidades de fabricación o de maquinado, ¿no? Y a cada una de esas tolerancias le corresponde la isotolerancia 1, la isotolerancia 2, a la calidad 7 le corresponde isotolerancia 7, a la calidad 9 le corresponde la isotolerancia 9, etcétera, que son tolerancias especiales que nombramos con el nombre de IT. IT9, IT10, IT2, etcétera. Estas tolerancias, las tolerancias que corresponden a cada una de las calidades de fabricación, son múltiplos de la unidad fundamental de tolerancia. Por ejemplo, IT5 son 7 veces y IT7 son 16 veces y, etcétera. Entonces, digamos que de nuevo recordamos lo de bueno que tiene este sistema, es que todo lo ha convertido a tablas numéricas que se pueden calcular. O sea, todo es calculable, inclusive para las personas que no somos especialistas en fabricación. De manera que es una ayuda invaluable la que da el sistema ISO. Y por tanto, el aporte que han hecho los países industrializados que han empezado con este sistema. Entonces, un primer grupo depende directamente de IT5 a IT10, depende directamente, es múltiplo directo de la unidad fundamental de tolerancia, tal como aparece aquí. Las tolerancias ISO, lo que resulte, son números enteros, excepto las primeras 5 tolerancias que están fuera aquí, ¿no? Aquí dice, los valores de las tolerancias de IT1 a IT4 han sido fijados directamente de acuerdo a la experiencia para todas las calidades de fabricación. Como nos podemos imaginar, estas calidades de IT1 a IT4 son las más pequeñas. Nos dice, han sido fijadas directamente de acuerdo a la experiencia para todas las calidades, para cada uno de los grupos, para todos los grupos. O sea, dice aquí, para todas las calidades de fabricación, eso está mal. Los valores de las tolerancias han sido fijados, desde tolerancias IT1 a IT4, han sido fijadas directamente para todos los grupos dimensionales. O sea que tanto para el grupo de 1 a 3 como del grupo de 450 a 500. Para todos esos son valores numéricos.
y son valores numéricos que tienen las tolerancias, los errores permitidos más pequeños del sistema ISO, de IT1 e IT4. ¿Por qué? Porque estas tolerancias no se utilizan para la fabricación en serie. Recién vamos a ver eso después, pero para aclarar qué es lo que ocurre, por qué son tan pequeñitas, estas tolerancias se utilizan para la fabricación de instrumentos de medición y de patrones, ¿no? De manera que tienen errores tolerados mucho más pequeños que no están en lo que pueden manejar, digamos, los talleres metalmecánicos. Talleres metalmecánicos comienzan en IT6, IT5, IT6 ya son entonces múltiplos de la unidad fundamental de tolerancia y son números enteros. Pero claro, nosotros tenemos aquí la unidad fundamental de tolerancia, son números decimales, ¿no es cierto? Que tienen, todos son números irracionales, no hay ninguno que sea un número racional, que sea entero partido por entero, todos son números irracionales, de manera que tienen una cola de decimales infinita. Y sin embargo, nosotros tenemos que sacar un resultado de 5 y de 6, de 7, etcétera, que son números enteros. Entonces, para eso, una vez hecho el cálculo, con todos los decimales, entonces ISO tiene un sistema de redondeo para convertirlo en un número entero. Y este es el sistema de redondeo, su tabla de redondeo. Si el resultado de multiplicar la unidad fundamental de tolerancia por el coeficiente, 25 por ejemplo para IT8, nos da un valor decimal, y ese valor decimal se redondea de acuerdo con esta tabla. Si el valor que nos resultó está entre 0 y 100, se redondea al próximo entero. Si el valor está entre 100 y 200, aquí también es abierto 100 hasta 200, abierto 200 hasta 400, o sea que el 100 pertenece al de 0 a 100. Entonces, desde 100 a 200 se redondea el valor obtenido a múltiplos de 5, o sea, números enteros que terminen ya sea en 0 o en 5. Y si el número que hemos obtenido está entre 200 y 400, el número se redondea a múltiplos de 10. Ejemplo, aquí tenemos algunos ejemplos. Para cota nominal 83, tenemos una pieza de cota nominal 83 y queremos calcular la tolerancia para la calidad de fabricación 10. Nosotros queremos hacer una pieza que tiene una cota nominal de 83 milímetros en calidad 10. Queremos fabricar en calidad 10. Entonces, para eso calculamos a cuánto asciende el error tolerado. Vemos en nuestra tablita primero, IT10 es 64i. Entonces, tenemos que buscar, o sea, tenemos que multiplicar el valor de i por 64 y primero entonces calculamos la dimensión de grupo. El 83, el 83 corresponde al grupo de 80 a 120. Entonces, este grupo hay que usar para encontrar la dimensión de grupo, que va a ser la raíz de 80 por 120, 97,979, etc. Y entonces, con ello ya podemos calcular la unidad fundamental de tolerancia, que era 0,45 por la raíz cúbica de la dimensión de grupo, más un milésimo de la dimensión de grupo. Entonces nos sale un valor aquí, yo le he colocado aquí IT10 calculado. En realidad lo que estamos buscando nosotros es IT10. Pero antes obtenemos el IT10 calculado, que no es un número entero. Entonces, con el IT10 calculado, nos sale 139,04. Pasamos entonces a la tabla número 2. 2,2, que nos da la forma de redondear. Aquí, por ejemplo, 139,04 está en el segundo grupo
segunda fila, y tenemos que redondearla a múltiplo de 5. Entonces, para redondearla a múltiplo de 5, vemos cuánto necesitaríamos rebajarla para que hacia abajo y cuánto aumentar hacia arriba. Hacia abajo tendría que ser 135 y hacia arriba tendría que ser 140. Son los números que son múltiplos de 5 y más cercanos del 139. Entonces, entre los dos, tomamos el que quede más cercano al 139. Entonces, aquí dice, de acuerdo a la tabla, no lo hemos tenido, debe ser redondeado ya sea a 135 o 140. Es 139 para abajo y 139 para arriba. Los próximos enteros, hacia abajo y hacia arriba. Entonces, de aquí está más cerca del 140, entonces adoptamos el número IT10 igual a 140 micras. Lo obtenido representa el error que se puede permitir en la fabricación en serie de una pieza de cota nominal 83 milímetros, si ella debe tener calidad de fabricación ISO 10. Vamos a ver si aquí, ¿qué tenemos aquí? Dice, ya. Entonces aquí también muestra las 18 calidades de fabricación con las IT1 a IT18, la más precisa, IT1, IT2, IT3, la menos precisa, IT16, 17, 18, la más costosa, la más económica, la que necesita más trabajo, la que necesita menos trabajo, ¿no? Etcétera. Calidades más precisas, por lo tanto, trabajar con esa precisión es más difícil y costoso. Las calidades más bajas en el sentido de que son menos exigentes, serían la 11, la 12, la 13, la 14, la 15, hasta la 18. Permiten errores más grandes y por lo tanto su fabricación es más fácil y menos costosa. Desde el punto de vista económico y de la facilidad de fabricación, parece que nunca debieran elegirse las calidades más exigentes, debíamos quedarnos por aquí abajo siempre, ¿no? Porque cuesta menos y porque es más fácil de fabricar. Entonces, como tendencia general sirve pensar así, ¿no? O sea que si nosotros calculamos y dentro de lo permitido vamos a sacar, digamos, varias posibilidades, entonces dentro de esas podemos adoptar la que es menos onerosa, ¿no? Sin embargo, como veremos después, no es posible fabricar todo en esas calidades. O sea, hay cosas que no se podrían fabricar en calidades 16, 15, 11, ¿no? Hay cosas que tienen que fabricarse en una calidad más alta, porque si no, no se puede hacer, no se consigue lo que uno quiere. Entonces, hay rangos y hay también ya experiencia. Entonces, el mismo ISO nos va a decir, mira, si lo que quieres fabricar es esto, elige entre estas calidades, etcétera, ¿no? Entonces, todo significa un apoyo muy bueno, muy eficiente del sistema ISO. Entonces, el primer grupo era de IT5 a IT10. Todas son directamente múltiplos de la unidad fundamental de tolerancia. Tabla 2.1, tolerancia de IT5 a IT10, con su tabla de redondeo, la 2.2, conste que aquí arriba dice solo para IT5 a IT10. O sea que yo aquí no puedo llegar con IT11 o IT12 a redondearlo. Solamente cantidades que sean de IT5 a IT10. Otras cantidades no se redondean con esta tabla, sino que hay un segundo grupo, este es un primer grupo, no olviden que tenemos que llegar hasta IT18. Entonces hay un segundo grupo que es múltiplo de este primer grupo. Aquí ejercicio, no sé si hemos hecho ya esto, calcular tolerancia permitida para fabricar piezas de cota nominal 66 en calidad 7. Entonces, por un lado vemos 66 pertenece al grupo 5080 y por otro lado IT7 es 16i.
¿sí? Todo lo pueden ver ustedes, ya sea en el cuadernillo o en el texto, ¿no? Aquí, por una vez más, vamos a ir para atrás. Vámonos para aquí, a este lado. 66 nos corresponde a serie corta. 66 de 50-80, ¿sí? Y la otra cosa que necesitamos, entonces, necesitamos saber a qué grupo corresponde, y lo otro, necesitamos saber el IT7, cuál es el coeficiente, son 16i. Entonces, con esto ya tenemos para comenzar, podemos calcular la dimensión de grupo, raíz de 50 por 80, y eso nos da 63,24. Puede ser que a algunos les sirva, o sea, las máquinas actualmente, las calculadoras normalmente nos dan el número exacto, que es 20 por raíz de 10, pero también nos dan el número decimal. Ahora, cuando vamos a usar este número decimal para hacer un subcálculo, el siguiente cálculo, probablemente es más molestoso llevar el número decimal que llevar el número exacto, porque 20 raíz de 10 es más fácil de escribir que este. De todas maneras, lo que yo aquí les sugiero es que les digo que en cuanto ustedes apretan igual, una calculadora que tenga la tecla Answer, ANS, esa tecla contiene el resultado del último cálculo. Entonces, cuando apretamos raíz de 50 por 80 igual, inmediatamente en la tecla Answer se entra a la cantidad 63,2455. Entonces, ya para calcular la unidad fundamental de tolerancia, ya no necesitamos copiar todo esto, sino que ponemos Answer. 0,45 por la raíz cúbica de Answer, más 1 milésimo por Answer. Entonces, con esto ya la máquina puede calcular porque sabe cuánto vale Answer. Y por tanto, directamente nos sale 1,85614. En cuanto apretamos igual, la tecla Answer tiene ahora este número. Entonces, con este número podemos multiplicarlo por 16, o sea, hacemos 16 Answer y obtenemos automáticamente, fíjense que solamente hemos tecleado raíz de 50 por 80 y después con Answer nos hemos arreglado todo. 0,45 raíz cúbica de Answer menos 0,001 por Answer. Y este nuevo Answer lo hemos multiplicado por 16. Con eso tenemos 29,6983, que está en la primera fila, en el grupo de 0 a 100. Entonces tenemos que redondearlo al entero más cercano. Tenemos 29,6, entonces el uno será 29 y el otro será 30, ¿no? De ahí que el 30, 29,6 está más cerca del 30 que del 29. Entonces adoptamos IT7 igual 30 micras para el grupo 50-80. Aquí hemos calculado por la cota nominal 66, pero ya sabemos que es válido para todo el grupo 50-80, ¿no? Entonces, cualquier otro que necesitemos dentro de ese grupo, IT7 es 30. Entonces, será error tolerado o error de 30 micras. Calcular Una la pregunta, tolerancia. ingeniero. ¿Cómo? Una pregunta. Sí, Disculpa, si tenemos una cota nominal de 50 milímetros, ¿qué número tendríamos que tomar de la serie corta? ¿De 30 a 50 o de tendrías que 50 a tomar 80? el anterior. Si tienes 50 milímetros, tendrías que tomar de 30 a 50, porque es Ajá. abierto 30 hasta cerrado 50. ¿Sí? Ya, gracias, ingeniero. Okay. Aquí tenemos una cota nominal de 90. Queremos calcular la tolerancia para calidad IT9. Entonces, igual que antes, vemos a cuál pertenece en cota nominal del 90. Está entre el 80 y el 120. Entonces, la dimensión de grupo va a ser raíz de
80 por 120, y además IT9, en nuestra tablita IT9 son 40 veces I. Entonces con eso ya podemos calcular. Aquí raíz de 80 por 120 nos da 40 raíz de 6, que es 97,97, 96, etcétera, que entra a la tecla answer. Ahora fíjense, nosotros antes ya hemos calculado la unidad fundamental de tolerancia. O sea que no necesitamos de nuevo teclear 0,45 raíz cúbica, tecleamos flecha arriba. Y la calculadora, como estamos haciendo varios ejercicios de lo mismo, sigue guardando esta fórmula. Entonces, cuando uno hace flecha arriba, aparece esta fórmula y se aprieta igual, entonces va a calcular de nuevo esa fórmula, pero ya con el nuevo valor de ANSI. Es una muy buena ventaja que tienen estas calculadoras, entonces uno necesita teclear cada vez menos, ¿no? Entonces, 97,97 en answer, flecha arriba para que salga esta ecuación, y en cuanto uno ve aparecer esa ecuación, aprieta de nuevo igual, y entonces sale 2,1725, que está en answer. Y ahora entonces aprieta 40 por answer, 40 por answer, y le sale 86,90,1. Entonces también está entre el grupo de 0 a 100. Entonces hay que redondearla al múltiplo, al entero más cercano. Esto es 86,9, que está más cerca del 87. O sea que IT9 para el grupo 80 a 120 es 87 micras. Error tolerado, 87 micras, IT9. Tercer grupo de tolerancias, no, aquí aparece, estamos en el tercero aquí. No, este es un primer grupo de IT6 a IT10, ¿no? Que son directamente múltiplos de I. Un segundo grupo, aquí yo no sé por qué dice un tercer grupo de tolerancias, a ver, se ha metido, parece aquí. Un segundo grupo es este que está aquí, IT11, IT12, IT13, IT14, IT15, son múltiplos de IT6, IT7, IT8, IT9, IT10. Sé que en forma indirecta son múltiplos de la unidad fundamental de tolerancia, pero no en forma directa. Si uno quiere reemplazar aquí IT6 y dice, no, pues sí, lo que pasa es que IT6 vale 10i, entonces yo aquí en lugar de mantener esto, pongo 10 por 10i y me da 100i. Pero eso lamentablemente no es correcto. Con seguridad que van a tener problemas porque les va a dar un resultado diferente. Lo que pasa es que nosotros el redondeo lo vamos a hacer en la primera parte, ¿no? Y después, cuando ya sea un número entero, lo vamos a multiplicar por 10. Y eso normalmente trae resultados diferentes. Aquí, por ejemplo, calcular dice IT15 para una pieza de cota nominal 75. Entonces, IT15 corresponde al grupo 50-80, perdón, 75 milímetros, corresponde al grupo 50-80, nuevo. Y IT10, IT15 es 10 veces IT10. Y IT10 es 64i. Entonces, el derrotero será, primero vamos a calcular nosotros la dimensión de grupo para esta pieza y vamos a calcular primero IT10. IT10 calculado y IT10 redondeado. Cuando tengamos IT10 redondeado, lo vamos a multiplicar por 10 para obtener IT15. Entonces aquí tenemos, calculamos raíz de 50 por 80 y nos da 20 raíz de 10. Y con el 20 raíz de 10 en answer, hacemos flecha arriba y nos aparece esta ecuación, apretamos igual, nos sale 1,8561 en answer, multiplicamos por 64 y nos da 118. Entonces, en esta etapa hacemos nosotros el redondeo, 118
corresponde al segundo grupo, o sea que tenemos que redondearlo a un múltiplo de 5. Entonces el 118 a múltiplo de 5 sería 115 o 120. ¿No? Un múltiplo de 5, uno para abajo y otro para arriba. 118 para abajo, 115 para arriba, 120. Aquí está más cerca del 120, entonces adoptamos IT10 igual 120 enteros, micras. Entonces ahora reemplazamos aquí y va a ser IT15 igual 120 por 10, 1200. Piense aquí, entonces 1200 nos sale haciendo el camino correcto. Entonces no se puede reemplazar para hacerlo más corto, ¿no? Trabajo, no se puede, porque con seguridad que nos va a ir mal. De repente, por suerte, nos da lo mismo, pero ¿para qué? ¿Para qué nos vamos a arriesgar a que nos dé un número que no está bien? Si es tan fácil hacerlo de esta manera. Hay que fijarse que aquí en un IT10, para una pieza pequeña, o sea, relativamente pequeña, 75 milímetros, la calidad 10 son 1,2 milímetros ya. Son 1200 micras, ¿no? 1,2 milímetros es bastante. Del error permitido para una cota que apenas tiene 75 milímetros. Pero claro, es calidad 10. Dice la página 76, la tabla 2.4, página 76 del texto guía, muestra los valores numéricos calculados en base a las fórmulas anteriores, a estas que acabamos de ver y que acabamos de experimentar, ¿no? Las fórmulas anteriores correspondientes a todas las calidades de fabricación en la tabla de la página 2.4. Para todo el intervalo dimensional de 1 a 500 milímetros, o sea que ya están aquí en esta tabla. En general, nosotros vamos a utilizar esta tabla numérica, la 2.4, cuando se requieren valores de las tolerancias, excepto durante esta primera parte del capítulo en el que se requerirá saber el uso correcto de los números ISO. ¿Sí? Pero después vamos a utilizar la tabla 2.4 de la página 76. Vamos a ver aquí. Aquí está lo que ya hemos visto. Hay un tercer grupo aquí, ¿no? Del que no hemos hablado todavía. Este tercer grupo, que son las tres últimas, IT16, 17, 18, son múltiplos del segundo grupo. Entonces son 100 veces IT6, 100 veces IT7 y 100 veces IT8. Estas tres primeras. ¿Ya? O sea, no 10, sino ahora 100 veces IT6, IT7 y IT8. O sea, primero hay que calcular IT6, IT7 y IT8, pero ahora hay que multiplicar por 100. Aquí ya hemos visto esos cálculos, ya los hemos hecho. Y aquí está la 2.4. Esta tabla 2.4 dice tabla 2.4, zonas de tolerancia. Está dividida, a ver, en la parte del encabezamiento dice zonas de tolerancia en micras. O sea que todos los números que están aquí en la parte del centro de la tabla son micras. Cotas nominales de las piezas en milímetros. O sea que este encabezamiento son los grupos de la serie corta. De 1 a 3, de 3 a 6, de 6 a 10, serie corta. De 315 a 400, de 400 a 500. ¿Ya? O sea que aquí está escrita la serie corta de P a PA, de 1 milímetro a 500 milímetros. Entonces las columnas, la primera columna es número de calidad. Calidad número 1, 2, 3, 4, etc. Clase. Las clases corresponden a las ITs, IT1, IT2, IT3, IT5, IT6, IT7, IT8, etcétera, hacia abajo.
Y dijimos nosotros que las de IT1 e IT4 son números tan chiquititos que no hay fórmulas. Pues para las otras tenemos las fórmulas, que son, primero, de IT5 a IT11, son múltiplos de I. Para estos números no se pueden poner múltiplos de I porque, para empezar, son los mismos. Aquí, por ejemplo, IT1 es 1,5 micras desde 1 milímetro hasta 30 milímetros. Los 1, 2, 3, 4, 5 primeros grupos sigue siendo 1,5. Después los dos grupos siguientes de 2 micras sube a 3 micras para piezas que con cota nominal de 80 a 120, 4 micras para piezas de cota nominal de 120 a 180 micras. Fíjate que 5 micras de error tolerado para hasta 250 milímetros, ¿no? Y la más grande, 500 milímetros, medio metro, tiene un error tolerado de apenas 8 micras. Entonces, todas estas, lo mismo es para IT4, que es la más grande, la más vasta, digamos, dentro de las más finas, tiene 20 micras de error tolerado para una pieza de 500 micras, de 500 milímetros. Entonces, como te ha dicho arriba, no hay fórmulas para eso y simplemente el que las necesita tiene que tomarlas de la tabla. Y por otro lado, hemos dicho también que nosotros vamos a trabajar más abajo, que estos números de IT1 y IT4 corresponden a la fabricación de instrumentos de medición, y también patrones, etcétera. Nosotros vamos a trabajar en fabricación en serie, tal como está prometido al comienzo. ¿Qué más podemos ver aquí? Aquí, por ejemplo, IT7, hemos calculado IT7 para el grupo 50-80, IT7, 30, hemos calculado 30. ¿Sí? Entonces, a este cuadro hay que entrar por la primera fila para saber en qué grupo estamos, 80-120, y después entrar el lateral para saber en qué calidad estamos trabajando, ¿no? De 80 a 120, calidad 9, tenemos 87, de 120 a 180, 100, etcétera. Nosotros hemos calculado, me parece, 74, de 50 a 80, eso era. Entonces, eso es T9 para el grupo 50-80. Entonces, simplemente llegar y sacar el número, ¿no? Buscamos en qué grupo dimensional estamos, serie corta, buscamos cuál es la calidad de fabricación que nosotros estamos usando, queremos, simplemente entonces cruzamos los dos números y sacamos el valor, ¿ya? Entonces la tabla 2.4 del texto. Utilización, entonces aquí viene ahora a pesar de todo, fíjense que de los 500 números hemos hecho apenas 13 números, o sea, 13 cajones, 13 cajoneras, ¿no? Que cubren los 500 números de 1 milímetro a 500. Y hacia abajo hemos hecho 18 calidades, lo que ha hecho ISO. Entonces, a pesar de todo, a pesar de la simplificación que significa hacer 13 cajones, una cajonera con 13 cajones, y tener solamente 18 calidades de fabricación, haber logrado clasificar la calidad de fabricación, fíjate, en 18 grupos. Entonces, a pesar de eso, queremos saber entonces ahora cómo se utilizan estas calidades de fabricación, tantas que son. La tolerancia permitida guarda estrecha relación con el tipo de maquinaria o equipo del que vaya a formar parte la pieza que se quiere fabricar, ya que los requerimientos de precisión para la fabricación de una mezcladora de cemento, por ejemplo, si estamos fabricando nosotros una máquina para mezclar cemento, de esas que le echan el bolillo, le echan, y también de la bolsa de cemento directamente le echan la mitad, o qué sé yo. Entonces,
La precisión para una mezcladora como esa no puede ser el mismo que lo que se necesite para fabricar relojes, por ejemplo, ¿no? Para fabricar relojes necesitamos una precisión mucho más grande que para fabricar cemento, para mezclar el cemento. Por otra parte, el mantenimiento de una tolerancia más estrecha, es decir, por ejemplo, la fabricación de piezas en calidad 7, en lugar de hacerlo en calidad 10, significa un costo adicional apreciable, ¿no? O sea que si nosotros vamos a fabricar en calidad 7 en lugar de hacerlo en calidad 10, el costo de fabricación va a subir apreciablemente. Y eso en lo posible debe ser evitado, siempre que se pueda. Si no se pueda, pues lástima, ¿no? Igual la competencia también, si quiere fabricar los mismos productos, va a tener que trabajar también en calidad 7, ¿no? Todos van a tener que trabajar en calidad 7 y ahí pues ganarán mejor. El cuadro número 2, 3, el que cumpla mejor, el que entregue a tiempo las partes, las piezas solicitadas, etcétera, ¿no? Que tenga mejores precios. El cuadro 2, 3 reproduce la utilización de las diferentes calidades de fabricación según la experiencia. Vamos a ver esta. Yo creo que esta la tenemos en colores al otro lado. Vamos a mirar. Está comentando la tabla 2.4. La tarea 14, calcular tolerancia 7 para la pieza con cota nominal 300, 4 ejercicios, ¿ya? Para que ejerciten un poco todo lo que acabamos de ver. Y segundo, entonces en la primera y la segunda, vamos a ver esta peliculita, este video, y vamos a ver qué se está preguntando. Vamos a ver cómo está. Fabricación de cubiertos de acero inoxidable. Ya hemos visto llaves de boca fija, ¿no? ¿Qué dice? No hay el video o hay el video. Cargando. Perfecto. Entonces vamos a video no disponible. Volver a la página principal. Muy bien. Tengo que buscar yo entonces. Aquí, cubierto, ¿qué hemos dicho? Queremos cubiertos, ¿no? Aquí, videos. Es que los han quitado, yo no sé por qué los han quitado del YouTube. Estaban también ahí, pero claro, cuando uno los empieza a pedir, hay mucha gente, seguramente las pido yo para la clase y después los alumnos vuelven a entrar y entonces el que hizo el video dice ya, se acabó, ya no más, se acaba por ahí. Vamos a ver si está por aquí, vamos a buscar, por aquí debería estar, en tecnología mecánica, aquí no hay nada, y tecnología mecánica, ah, make videos, aquí, fabricación de llaves de boca, ahí deben estar todas. Hemos dicho llaves, ¿no? Cubiertos de acero inoxidable, aquí está. Entonces, abrir con VLC, Media Player. Ese me gusta más porque se le puede poner más volumen. El ser humano ha creado utensilios para comer a pan. Un momentito. Entonces vamos a poner aquí. Sí, tenemos que dejar de compartir. ¿Dónde está? Voy a poner aquí abajo. Wow. Entonces está aquí. Y compartir la pantalla. Tenemos que, habremos dejado de compartir, pues lo veo. Así se hace cubiertos de acero. Entonces vamos a poner primero sonido y utilizar el clip de video.
y compartir. Bien. ¿Están viendo? ¿Se ve? De diferentes metales. El año 1840 vio la invención del plateado de metales base barata. A lo largo del tiempo, el ser humano ha creado utensilios para comer a partir de diferentes metales. El año 1840 vio la invención del plateado de metales base baratos. La plata de ley y el plateado siguieron siendo lo habitual hasta principios de 1950, cuando los cubiertos de acero inoxidable hicieron su debut. Recién en 1950. Los cubiertos de acero inoxidable son duraderos y, a diferencia de los plateados, no pierden el brillo, se apagan ni se desgastan. El proceso comienza con una bobina de alambre grueso. Para hacer cuchillos, el cable entra en una máquina que corta piezas del tamaño de la hoja y después crea preformas, con una cabeza en un extremo. Este pivote, como se denomina, conectará la hoja al mango del cuchillo. Un horno ablanda el metal para darle la forma final en una prensa de forja. 3 matrices forjan progresivamente la forma y eliminan el metal sobrante. Tras lijar el extremo del pivote y aplanarlo, la siguiente máquina suelda la espiga, que encajará dentro del mango del cuchillo. Una lijadora automatizada rebaja la hoja y la deja más fina en la parte delantera. Una segunda lijadora festonea el borde delantero. Esta es la sierra del cuchillo. El extremo posterior más grueso refuerza la hoja para que resista la presión que se aplica al cortar la comida. Para los mangos de los cuchillos, la fábrica usa acero inoxidable con un contenido mayor de níquel, ya que ofrece una mayor resistencia a la corrosión y es más fácil de moldear. Es algo vital cuando los mangos tienen diseños complejos. Los mangos también nacen de una bobina que pasa por una serie de matrices. Cada pieza terminada es la mitad de un mango. Una soldadora por puntos une las dos mitades, formando la parte exterior. Para soldar las dos partes completamente, esta máquina corta un trozo de alambre de base de cobre y lo deja caer dentro del mango hueco. Un horno funde el alambre para que fluya en el hueco que queda entre las dos mitades, soldando la unión. Otra máquina lija la soldadura hasta que se confunde con el acero inoxidable que la rodea. Calientan el cobre hasta que se vuelve líquido. Un trozo de alambre de base de cobre y lo deja caer dentro del mango hueco. Calientan el cobre hasta que un pedacito de alambre de cobre. Un horno funde el alambre para que fluya en el hueco que queda entre las dos mitades, soldando la unión. Y lo meten al horno hasta que se funde. Y pues, Otra máquina lija la soldadura hasta que se confunde con el acero inoxidable que la rodea. Se vierte cemento líquido en el centro de un carrusel sobre el que se colocan 50 mangos. A medida que el carrusel gira, la fuerza centrífuga dispara el cemento hacia afuera, llenando los huecos del mango. Un horno funde el alambre. estos mangos son huecos y necesitan que tenga más peso. Entonces lo van a llenar de cemento, o de ¿no? De manera que después eso quede pesado ahí adentro y tenga la forma de... Para que fluya en el hueco que queda entre las dos mitades, soldando la unión. Otra máquina lija la soldadura hasta que se confunde con el acero inoxidable que la rodea. Se vierte cemento líquido en el centro de un carrusel sobre el que se colocan 50 mangos. A medida que el carrusel gira, la fuerza centrífuga
centrífuga dispara el cemento hacia afuera, llenando los huecos del mango. Ese hasta por esa centrífuga empieza a usar aquí para llenar, para que estos mangos no queden vacíos ahí adentro. Entonces los ponen a dar vueltas en un carrusel, y en el carrusel en la parte del centro ponen yeso, dice ahí cemento, pero el cemento nunca puede endurecer tan rápido, y eso sí puede endurecer con agua caliente, endurece muy rápido. Claro, no se necesita que tenga mucha consistencia, simplemente que se quede de la forma del mango. A continuación insertan una hoja en cada uno. Un baño de 10 minutos en agua caliente solidifica el cemento. Con un cepillo se limpia el material sobrante. En la cadena de las cucharas, una prensa corta acero inoxidable en piezas con forma de pincel. Después, unos rodillos estiran esas piezas y afinan el extremo, que se convertirá en la parte cóncava. Otra prensa corta entonces el perfil de la cuchara. A continuación, una prensa de volante crea el diseño en el mango. Después, da la forma redondeada a la parte cóncava. Los tenedores pasan por los mismos pasos que las cucharas y después por una prensa que corta los dientes en dos fases. Una barra de apoyo impide que los dientes se muevan, mientras una prensa los dobla ligeramente. Un sistema muy interesante para cortar los tenedores, ¿no? Porque tienen los dientes, pero tan largos que no es fácil cortarlos. Se van para todos lados, si uno quiere cortar, se van para todos lados, uno para arriba, ¿no? Y se le toman todas las formas posibles. Entonces, para evitar eso, disculpa. Entonces, para evitar que estos dientes tan largos se pongan como fideos para todas partes, lo que hacen, cortan el diente, pero aquí en la punta están todos unidos. Y una vez que han cortado los dientes, es quien los separa. De manera que no sucede eso, ¿no? Vamos a ver. Los tenedores pasan por los mismos pasos que las cucharas y después por una prensa que corta los dientes en dos fases. Una barra de apoyo impide que los dientes se muevan, mientras una prensa los dobla ligeramente. La siguiente máquina corta esa barra y apila los tenedores terminados. La última parada para todos los cubiertos es la zona de abrillantado. Unas ruedas de paño frotan la superficie con un compuesto abrillantador hasta que el acero brilla. Vamos a ver de nuevo. Todo pasa muy rápido. El humano ha creado utensilios para comer a partir de diferentes metales. El año 1840 vio la invención del plateado de metales base baratos. La plata de ley y el plateado siguieron siendo lo habitual hasta principios de 1950, cuando los cubiertos de acero inoxidable hicieron su debut. Los cubiertos de acero inoxidable son duraderos y, a diferencia de los plateados, no pierden el brillo, se apagan ni se desgastan. El proceso comienza con una bobina de alambre grueso. Para hacer cuchillos, el cable entra en una máquina que corta piezas del tamaño de la hoja y después crea preformas, con una cabeza en un extremo. Este pivote, como se denomina, conectará la hoja al mango del cuchillo. Un horno ablanda el metal para darle la forma final en una prensa de forja.
3 matrices forjan progresivamente la forma y eliminan el metal sobrante. Tras lijar el extremo del pivote y aplanarlo, la siguiente máquina suelda la espiga, que encajará dentro del mango del cuchillo. Una lijadora automatizada rebaja la hoja y la deja más fina en la parte delantera. Una segunda lijadora festonea el borde delantero. Esta es la sierra del cuchillo. El extremo posterior más grueso refuerza la hoja para que resista la presión que se aplica al cortar la comida. Para los mangos de los cuchillos, la fábrica usa acero inoxidable con un contenido mayor de níquel, ya que ofrece una mayor resistencia a la corrosión y es más fácil de moldear. Es algo vital cuando los mangos tienen diseños complejos. Los mangos también nacen de una bobina que pasa por una serie de matrices. Cada pieza terminada es la mitad de un mango. Una soldadora por puntos une las dos mitades, formando la parte exterior. Para soldar las dos partes completamente, esta máquina corta un trozo de alambre de base de cobre y lo deja caer dentro del mango hueco. Un horno funde el alambre para que fluya en el hueco que queda entre las dos mitades, soldando la unión. Otra máquina lija la soldadura hasta que se confunde con el acero inoxidable que la rodea. Se vierte cemento líquido en el centro de un carrusel sobre el que se colocan 50 mangos. A medida que el carrusel gira, la fuerza centrífuga dispara el cemento hacia afuera, llenando los huecos del mango. A continuación insertan una hoja en cada uno. Un baño de 10 minutos en agua caliente solidifica el cemento. Con un cepillo se limpia el material sobrante. En la cadena de las cucharas, una prensa corta acero inoxidable en piezas con forma de pincel. Después, unos rodillos estiran esas piezas y afinan el extremo, que se convertirá en la parte cóncava. Otra prensa corta entonces el perfil de la cuchara. A continuación, una prensa de volante crea el diseño en el mango. Después, da la forma redondeada a la parte cóncava. Los tenedores pasan por los mismos pasos que las cucharas y después por una prensa que corta los dientes en dos fases. Una barra de apoyo impide que los dientes se muevan, mientras una prensa los dobla ligeramente. La siguiente máquina corta esa barra y apila los tenedores terminados. La última parada para todos los cubiertos es la zona de abrillantado. Unas ruedas de paño frotan la superficie con un compuesto abrillantador hasta que el acero brilla. Los diseños informales ya están listos para el embalaje. Los más formales se engalanarán con un chapado total o parcial en oro y plata. Pues aquí están. Esperemos haber dejado todos los hechos, bueno, fabricación de cubiertos de acero inoxidable. Entonces, ya ven, es muy parecida a la fabricación de llaves de boca fija, ¿no es cierto? Se ve. Sobre todo tiene muchas partes en común. Y por eso aquí dice enumerar los procesos de fabricación utilizados, indicando su función, qué se hace en cada uno de los procesos, para qué sirve. Ya saben que no tienen que llenarlo de esperas y transportes, ¿no?
No me interesa eso, me interesa que ustedes digan qué transformaciones sufre desde el comienzo, qué es lo que comienza y en qué se transforma, a partir de cuántos procesos. Comparar estos con los procesos de fabricación de llaves de boca y alicates. Creo que hemos visto los alicates también, ¿no? Sobre todo hacer notar qué cosas son, estos son similares. ¿Con qué objetos se utilizan los distintos tipos de acero? Hace el señor que cuenta el cuento de cómo se hacen, dice, en algunas partes utilizan un acero que tiene una composición diferente. Hay tratamientos térmicos en los procesos, dice, ¿por qué? Y aquí esto se acabó. Sí. Entonces, vamos a tener que de 20 de fuera. De 21. Ya. Entonces, estamos viendo las diferentes, la utilización, el uso de las distintas calidades de fabricación. Entonces, yo les dije, esto está aquí en el cuadernillo, está en colores para que lo entendamos mejor. Dice, define 18 calidades de fabricación para una amplia gama de productos metalmecánicos. La utilización de las mismas, las calidades, se trata en el siguiente cuadro que se encuentra en el texto de la página 76 que acabamos de ver. Calidades y uso. De IT1 a IT5, las más precisas, se usan para la mecánica extra precisa. Con esa mecánica se fabrican instrumentos y calibres extremadamente precisos, con tolerancias muy pequeñas, ¿no? Entonces, sobre todo fabricación de instrumentos de medición y batería. Después, calidades de IT6 hasta IT11 vienen a ser lo que es la fabricación en serie. De IT12 a IT18 son otros procesos. Entonces, la parte que más nos interesa aquí son las calidades de IT6 y IT11, que están separadas en 3 grupos también, ya que, digamos, la calidad de, como son, estamos hablando siempre de asientos, que es un agujero y un eje, siempre estamos hablando de 2 piezas, un agujero y un eje, que van juntas. Las calidades de las 2 piezas tienen que ser parientes. No saco nada yo con hacer un agujero de calidad 1, IT1, con un eje de calidad IT9. No se puede trabajar. Entonces, por eso es que dentro de este proceso de fabricación hay 3 grupos. Para las parejas, IT6 y IT7 van juntos. IT6 se le llama mecánica muy precisa y sirve para la fabricación de ejes de máquinas herramientas. Las máquinas herramientas son, de entre todas las máquinas, son las más precisas porque sirven para hacer otras máquinas, ¿no? Se llaman, hacen partes y piezas de otras máquinas. Se llaman las máquinas herramienta. Entonces, los ejes de esas máquinas se fabrican en calidad IT6 y los agujeros que van con esos ejes, mecánica de precisión, en calidad IT7. Entonces, IT6 y IT7 van juntos, ejes y agujeros de las máquinas herramientas. Para maquinaria industrial, que no sirve para fabricar otras máquinas, por ejemplo, máquinas de tejer, máquinas de coser,
máquinas en soldar, qué sé yo, de todas esas, 8 y 9. Media precisión, fabricación de ejes que se ajustan con los agujeros IT9. Y los agujeros son la mecánica común IT9, fabricación de maquinaria y equipo industrial que puede tener vuelos apreciables. Entonces, ya es maquinaria y equipo, pero ya no de máquinas y herramientas, sino de equipo industrial. Entonces, IT8 y IT9 fabricamos asientos de maquinaria y equipo industrial. Y esas ya pueden tener, digamos, pueden tener vuelvos apreciables, mayores inexactitudes, pueden tener algunas cosas que no se aceptarían en las máquinas de herramienta porque nos darían un producto demasiado de calidad demasiado baja. Sin embargo, para la maquinaria de equipo industrial sí se acepta. IT10 y IT11 es el tercer grupo dentro del proceso de fabricación en serie. Se llama la mecánica ordinaria, están puestas juntas, fabricación de estructuras metálicas, maquinaria y equipo de agricultura y minería, por ejemplo, trituradoras aquí. Aquí hay algunos ejemplos, ¿no? Para el de mecánica ordinaria, primero fabricación de estructuras metálicas. ¿Qué son las estructuras metálicas? Digamos puentes, por ejemplo, puentes metálicos están hechos de estructuras metálicas. Esas se utilizan entonces asientos que engrasan, por ejemplo, engrana, por ejemplo, tienen pernos para ir sujetando las distintas partes. Esos están conjunto con la estructura del puente, están hechos en calidad de 10 y de 11. No necesitan tener más calidad. Y van apretando a pernadas para una construcción que es estática, no se mueve. No se mueve más que la deformación que producen los vehículos y pesos que pasan por encima. Pero no se está moviendo todo el tiempo como un auto, una bicicleta, ¿no? Entonces, IT10 y IT11 para la fabricación de estructuras metálicas. Otras estructuras metálicas son las torres, por ejemplo, torres de transmisión eléctricas de este tipo, ¿no? Las altas, las de alta tensión, están hechas de estructuras metálicas. Entonces, esas tienen todos los pernos, todo lo que va atornillado, digamos, son calidades IT10 y IT11. Todo lo que no va soldado, la gran mayor parte de las cosas no está soldada, sino que está sujeta mediante perno. Calidades IT10 y IT11. Los de calidades IT8 y IT9, entonces, maquinaria de equipo industrial. Por ejemplo, máquinas de coser, máquinas para ensacar, máquinas para seleccionar, todo ese tipo de cosas que se hacen en una industria. Entonces, se utilizan máquinas hechas en calidad 8 y 9. Y calidad 6 y 7 son los fabricantes de máquinas herramienta, que son también un grupo muy especial dentro de los procesos de fabricación de serie. Ellos utilizan calidades 6 y 7 para el eje y el agujero de los asientos de las máquinas herramienta. ¿Ya? Calidades T1 y T5 corresponden a tolerancias muy pequeñas y se usan exclusivamente en la fabricación de instrumentos de medición y de calibración de alta precisión y quedan, por tanto, más allá de nuestra atención en el curso de tecnología mecánica. En el otro extremo, las calidades de fabricación de IT12 a IT18 aquí abajo corresponden a la llamada mecánica grosera, que incluye la fabricación de piezas aisladas. Piezas aisladas, ¿qué serían? Las piezas que van solas. Por ejemplo, si fabrican una cocina, todas las cubiertas de la cocina, lo que va afuera y a veces va pintado de blanco, todo eso,
son piezas solas, aisladas, que no necesitan enganchar con nada para quedar bien, ¿no? Excepto en los lugares donde van a ir los pernos, ¿no? Entonces, quién sabe, allí puede ser que sean calidades IT10 y IT11, como si fueran estructuras metálicas quietas, que no se mueven, ¿no? Y todas las piezas cubiertas de una mesa, por ejemplo, es una pieza que no necesita encajar con nada. No tiene un agujero y un eje, no. Simplemente es un eje, digamos, ¿no? Pero va solo. Entonces, esas se pueden hacer con una calidad más baja. No necesitamos hacerlas con una super calidad porque ahí pues pequeñas diferencias no las nota nadie. Mientras que en el otro caso, cuando son dos piezas que tienen que trabajar juntas, la otra pieza sí que nota la falta de calidad. Es decir, sin interacción con otras partes mecánicas. Y que por lo tanto no requieren gran precisión. Además, corresponden también a los procesos de fabricación conocidos como fundición. No hemos visto aquí en el curso absolutamente nada de fundición. Y esa sería bueno incluir, pero yo no tengo nada. De fundición, forja. Hemos visto forja grande, ¿no? Hemos visto, bueno, no sé si hemos visto con ustedes, claro, hemos visto cómo se forman anillos, por ejemplo, grandes. Ahora hemos visto la fabricación de cubiertos que tiene forja, fabricación de llaves de boca que tiene forja, que tiene forja, en la fabricación de alicates también tiene forja. Entonces hemos visto harto de forja, ¿no? Laminación hemos visto un poquito, probablemente vamos a ver después también. Hemos visto el video de AMSA, que es tan lindo, tan bueno, con todo lo que es la laminación que tienen ellos. Y el prensado hemos visto algunas cosas, vamos a ver también otras. Dice, todos ellos fabrican partes que hemos llamado semiproductos y preformas, que por lo general deben ser terminadas en el taller de metal mecánico. O sea que los productos que salen de esta zona, que son piezas fundidas, forjadas, laminadas, prensadas, antes de llegar hasta el consumidor, tiene que pasar todavía por el taller metal mecánico y probablemente pasar por algún proceso de fabricación en serie, ¿no? ¿Por qué? Porque dice, por lo general deben ser terminadas en el taller metálico. Todos los procesos, estos de aquí, son procesos sin arranque de viruta, como se verá en un capítulo posterior. Entonces, estos procesos no tienen la calidad necesaria, fundición, forja, laminación, prensado, no tienen la calidad necesaria como para que podamos poner juntas dos piezas, por ejemplo, y que esas piezas puedan trabajar juntas. Entonces, si hay dos superficies que van a ir juntas de piezas forjadas, esas tenemos que trabajarlas aparte. Y eso ya se hace en un taller metalmecánico. Las calidades de fabricación de IT6 a IT11 se utilizan entonces en los procesos de fabricación en serie de partes y piezas. Y serán, por lo tanto, motivo de nuestra atención en este y en otros capítulos. Dentro de la fabricación en serie se distinguen un primer grupo destinado a la fabricación de máquinas herramienta. ¿Qué son las máquinas herramienta? Por ejemplo, los tornos. No sé si no han entrado todavía al taller de tornería, pero allá hay tornos, hay fresadoras, hay rectificadoras, hay algunas cepilladoras. Entonces, todas esas máquinas que están en este taller son máquinas herramienta. Estas máquinas se utilizan para fabricar otras máquinas, las piezas de otras máquinas, y requieren, por lo tanto, gran precisión constructiva. O sea que las piezas que se fabrican en esas máquinas tienen que ser bien precisas.
Entonces no pueden tener mucho juego sus ejes. Los ejes de estas máquinas se fabrican en calidad IT6 y los agujeros que sirven de asientos a estos ejes en calidad IT7. Eso es lo que hemos visto, ¿no? Un segundo grupo de productos fabricados en serie está constituido por la fabricación de maquinaria y equipo de uso industrial, tales como maquinaria para fabricación de alimentos, todo tipo de maquinaria y equipo para fabricar alimentos, los que tienen que envasar, los que tienen para hervir, los que tienen para separar por tamaños, los que tienen todo, los que tienen para moler, todos los que son fabricación de alimentos, entonces están dentro de este segundo grupo. También la maquinaria textil y de confecciones, que no requiere gran precisión. Además, todos los que son de uso doméstico, todos esos otros que son también de fabricación metalmecánica y que van a las casas, las cocinas, los refrigeradores, línea blanca, todo eso, digamos, no, excepto los equipos especiales que tienen, el resto se puede fabricar en un taller metalmecánico, ¿no? Ahora tienen equipo especial de frío. Entonces, equipo especial de frío se fabricará en otro lado. Estos equipos utilizan calidades IT8 y IT9 para ejes y agujeros respectivamente. El último grupo de productos fabricados en serie se dedica a la fabricación de estructuras metálicas o maquinaria de agricultura y minería, que requieren menor precisión. Los asientos de esos productos se fabrican en calidades 10 y 11. Aquí no estamos haciendo la diferencia porque 10 y 11 es casi cualquier cosa, digamos, ¿no? Se hace muy fácilmente y puede ser cualquiera de los dos, puede ser 10 y el otro puede ser 11. Vamos a ver después que normalmente se exige menor precisión a los agujeros, porque son más difíciles de fabricar. En cambio, los ejes son más fáciles de fabricar. Entonces, aquí, por ejemplo, si van calidades 10 y 11, normal sería que el agujero fuera calidad 11, que tiene exigencia menor, y el eje fuera calidad IT10. Pero es tan pequeña la exigencia que puede también ser al revés sin ningún problema. Toda esta distribución debe entenderse de la siguiente manera. Si se fabrican instrumentos de medición en calidades inferiores, es decir, calidad IT6, IT7, estos no serán útiles, no serán inservibles como instrumentos. No tendrán ninguna precisión. Entonces no se puede fabricar instrumentos de medición, de calibración en calidades IT6, IT7 porque no van a servir para nada. Si se fabrican estructuras metálicas en calidades mejores, como por ejemplo IT6 o IT4, las estructuras metálicas serían innecesariamente costosas. ¿Para qué queremos que sean tan costosas si nos basta con calidades 10 y 11? Entonces, cada cosa tiene su uso. Por tanto, la distribución de calidades de fabricación y productos del cuadro 2.5 es precisa y será usada por nosotros a lo largo del curso. Salirse de ella puede significar fabricar productos inservibles o productos innecesariamente caros. Aquí, además, nosotros somos aprendices. O sea que no nos podemos dar el lujo de decir, no, en este caso, y fíjense que si a ustedes les toca trabajar en talleres, en fábricas metalmecánicas, tienen que basarse en estos cuadros de ayuda de ISO, ¿no? No pueden echarse a andar después cuando tengan mucha experiencia, ya van a poderse mover con más soltura, pero mientras tanto hay que usar eso como la Biblia, ¿no? Y entonces después, como normalmente se trata de productos que se repiten, o sea, tienen líneas de productos,
O sea, el que fabrica cocinas, fabrica siempre la misma línea de cocinas, que fabrica refrigeradores también, significa que fabrica con los mismos modelos, etcétera. O sea, cada uno tiene líneas, y esas líneas, igual que en los autos, se van a ir mejorando paulatinamente, ¿no? Siempre hay un montón de cosas que salen mal, y esas, bueno, hay que repararlas. Tenemos ciertas garantías para los compradores, ¿no es cierto? Y todas esas cosas, entonces, son parte de las mejoras que tiene que hacer la fábrica y de la atender a su clientela. Eso es parte de vender. Entonces, la atención de los clientes es lo que nos trae fidelidad. Muchas veces puede ser que también tenga fallas nuestro producto, pero si nosotros estamos atentos a esas fallas y podemos hacer que rápidamente los productos puedan seguir funcionando, entonces probablemente vamos a tener clientes que van a ser fieles, que van a seguir comprando nuestros productos, ¿no? Por tanto, la distribución de calidades de fabricación y productos del cuadro 2.5 es precisa y será usada por nosotros a lo largo del curso. Salirse puede significar fabricar productos inservibles o innecesariamente caros. Por otra parte, la maquinaria y equipo utilizados en los talleres de fabricación en serie no tienen la precisión necesaria como para fabricar instrumentos de medición y calibración, y así sucesivamente, ¿no? Si en algunos puntos se habla de cambiar algunas calidades de fabricación con beneficio para el costo de producción, se está suponiendo que eso no incide en su calidad. Donde se hable de eso, quiere decir que en lo que se va a hacer no incide en su calidad. Solo puede hacerse con la suficiente experiencia. Nadie de los que está haciendo este curso puede decir, yo tengo la experiencia para decir, en vez de hacer calidades 6 y 7, vamos a hacer calidades 8 y medio, ¿no? Operaciones de fabricación. Nos interesa conocer cuáles son las operaciones de fabricación más comúnmente utilizadas en la metalmecánica. Y además, las máquinas herramientas en las que estas se realizan, en qué máquinas se hacen operaciones, que son las páginas 77 y siguientes del texto guía. Entonces nos vamos a ir, ya hemos visto esto exactamente igual, simplemente con colores para que nos ayuden a fijar las ideas. Operaciones de fabricación metalmecánica. Las operaciones de fabricación comúnmente utilizadas en metalmecánica se reproducen en los cuadros 2.4, 2.5 y 2.6, que se encuentran a continuación, no están en el cuadernillo. Están agrupadas según la forma de la superficie resultante. O sea, el primer grupo son operaciones para la fabricación de superficies planas. O sea que en este grupo, todas las operaciones que aparecen sirven solo para fabricar superficies planas. Un segundo grupo va a ser para fabricar superficies cilíndricas exteriores, o sea, cilindros. Y un tercer grupo para fabricar superficies cilíndricas interiores, vale decir, agujeros cilíndricos. Agrupadas según la forma de la superficie resultante. Plana, primer grupo, cilíndrica exterior, segundo grupo, cilíndrica interior, tercer grupo. Juntamente con las máquinas herramienta más comúnmente utilizadas para la ejecución. O sea que no solamente vamos a nombrar la operación, sino que de las máquinas en que se hace esta operación. Las herramientas pueden ser de un solo filo o de filos múltiples. Entonces aquí la modificación de la materia prima se hace mediante herramientas, y las herramientas que usamos en el taller metalmecánico son herramientas de corte. Entonces, cuando estemos hablando de herramienta, estamos hablando de herramientas de corte. Entonces, esas herramientas pueden tener un solo filo, como la del torno,
o pueden tener filos múltiples que trabajan cortando, por ejemplo, hemos visto herramientas de filos múltiples cuando estaban fabricando los alicates. Entonces, los dientes que tienen en el extremo de su lesión, los alicates, esos estaban fabricados mediante un proceso que se llama debrochado. Y las brochas tenían decenas de filos, cada vez iban cortándole un poquito, de manera que cuando termina de pasar esa herramienta que se llama la brocha, ya el trabajo está terminado. Ya no hay nada más que hacerle. Entonces esa tiene filos múltiples. También las herramientas que se utilizan en las fresadoras, las fresas, tienen también filos múltiples, vamos a ir viendo. ¿Ya? Pero en general, entonces, cuando hablamos de herramientas, nos referimos a herramientas de corte, no a las herramientas que se han fabricado de boca fija, de llaves de boca fija. Esas herramientas también son herramientas, pero sirven para armar y desarmar. Estas herramientas de las que hacemos mención aquí sirven para cortar. Después vamos a ver también que hay otras herramientas que sirven para conformar o para deformar, ¿sí? Hay todo ese tipo de herramientas. Entonces, el uso de la palabra herramienta entonces tiene ahora que ver con eso. Las herramientas pueden ser de un solo filo, filos múltiples. Los movimientos que producen la superficie, de donde resulta, por ejemplo, una superficie plana, provienen por una parte de la pieza, P, entonces aquí vamos a poner P lo que sea la pieza, y por otra parte de la herramienta. Entonces, son movimientos relativos y esa herramienta. Y juntos producen, por ejemplo, una superficie plana. Solita la pieza no puede producir una superficie plana, solita la herramienta tampoco. Entonces son movimientos relativos, el uno con respecto al otro, que dan por resultado la superficie que se quiere fabricar. Los movimientos principales los he marcado con una línea llena y los movimientos secundarios con una línea punteada, lo cual no quiere decir que tengan menor importancia. Los dos juntos forman la superficie que se va a fabricar. Entonces, el primer grupo de operaciones se utilizan para fabricar superficies planas. Y la primera operación que vamos a ver se llama la de perfilado, o también normalmente se llama de limado, aunque las dos son tan lejos de ser usadas todo el tiempo. Pero más que perfilado se dice limado, y más que limado todo el mundo dice cepillado. O sea que a todos le llaman cepillado, pero son diferentes. Entonces nosotros aquí en la clasificación de operaciones hacemos la diferencia. Entonces el limado o el perfilado dice en qué máquina se suele hacer. En una perfiladora, el perfilado, o en una limadora horizontal. Normalmente. Ahora, en algunos casos menos utilizados, una perfiladora o limadora vertical, o sea que estas máquinas normalmente hacen el trabajo en forma horizontal. La herramienta se mueve horizontalmente. En cambio, en la limadora vertical, la herramienta se mueve verticalmente, de arriba para abajo, de abajo para arriba. Y también la amortajadora. Entonces, normalmente la máquina más utilizada son limadoras horizontales y las menos usadas son las verticales o amortajadoras. En estas esquema del proceso, la herramienta que usan tiene un solo filo. Corta por un solo lado. La herramienta se mueve de atrás para adelante todo el tiempo. Mueve hacia adelante y retrocede, mueve adelante y retrocede. Cada vez que retrocede, la pieza se mueve para el lado, un poquito, por eso está puesto aquí así.
Porque si solamente se moviera la herramienta y la pieza no se moviera, no haría pues nada, haría solamente una raya. Entonces, como a medida que la herramienta fue para adelante y retrocedió, cuando termina de retroceder, antes de que vuelva a avanzar, la pieza avanza un poquito hacia la derecha, un poquito a la derecha, un poquito a la derecha. Cada vez que la herramienta vuelve a pasar, la pieza se mueve un poquito para la derecha, un poquito para la derecha, de manera que después de unos 5 minutos ya ha terminado de pasar todo el ancho, ¿no? Empezó la herramienta en este borde y la pieza se fue moviendo, moviendo, moviendo y terminó por este otro borde. Y la herramienta lo único que ha hecho es de ir de adelante para atrás, de adelante para atrás. Corta solamente a la ida, cuando va de atrás para adelante. Cuando va de adelante para atrás no corta. Es simplemente para posicionarse de nuevo. ¿Sí? Entonces, esa es la primera operación de limado perfilado, que normalmente es horizontal, pero eventualmente también vertical. En ella, la herramienta se mueve de atrás para adelante y la que se mueve lateralmente es la pieza. En la cepilladora las cosas están marcadas al revés. La máquina más utilizada, la única máquina utilizada es la cepilladora. En ella, la herramienta se mueve lateralmente y la pieza de adelante para atrás, de adelante para atrás, de adelante para atrás. O sea que la pieza ya no se mueve como en este caso, un poquito a la derecha, un poquito a la derecha, no, aquí solamente de atrás para adelante, y la que se mueve ya también lateralmente es la herramienta, que también tiene un solo filo. Entonces, como se va desplazando hacia la derecha, hacia la izquierda, perdón, al final termina pasando sobre toda la pieza y la superficie resultante es un plano. La tercera operación para fabricar superficies planas se llama el fresado. El fresado normalmente se hace en una fresadora, pero también la gente que no tiene fresadora, porque normalmente en el taller se compran un torno y si tienen más plata, bueno, si la van a ocupar mucho se compran una fresadora. Pero hay muchos que no tienen dinero para comprar una fresadora, entonces le pueden comprar accesorios. Inclusive sin accesorio pueden usar el torno para fresar. El verbo es fresar, el verbo es cepillar, el verbo es limar. Limado, limar. Cepillado, cepillar. Fresado, fresar. Entonces se puede fresar también en torno. Pero lo normal es fresar en una fresadora. Se puede aquí cepillar solamente en cepilladora. Vamos a ver si conseguimos yo he visto, tengo algunos, ¿no? Pero después cuando los he hecho andar, después no están por ahí, los videitos. Entonces, ¿cómo funciona la fresadora? Aquí la fresadora, la herramienta de la fresadora se llama fresa. Ya no es una herramienta de un solo filo como en el caso del limado y el cepillado. La fresa tiene una herramienta que normalmente es cilíndrica y tiene muchos filos y gira. Entonces puede ser que el único movimiento de la herramienta sea el girar. Gira, 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 gira. Y la que se mueve entonces de izquierda a derecha y de adelante para atrás es la pieza. O sea, como esta herramienta solamente va a trabajar la parte de abajo donde va girando, la parte de abajo donde están los filos, ¿no? Pero hay filos que están aquí arriba que no están cortando. Entonces, cuando dé la vuelta, van a cortar entonces los que están abajo. Ahora, entonces, si la pieza se mueve de izquierda a derecha, va a dejar una franja cortada y aplana. Pero como la herramienta tiene un tamaño chico,
Entonces después tiene que hacer otra franja, y otra franja, y otra franja. O sea que se va a ir moviendo la pieza para que se vaya una franja, primero una franja entera plana, después otra franja hasta llegar hasta adelante. Y entonces es el fresado y la fresadora. Y la fresa. Fresar entonces mediante una fresadora y una fresa. También se puede fresar, aquí se fresa con la cara lateral de la fresa, pero también se puede fresar con la punta, con la cabeza de la fresa. Entonces, en este caso, también la que gira es la herramienta H, y la que se mueve para que resulte una superficie plana es la pieza. Entonces, se fijan normalmente aquí en la fresadora se hacen otras formas diferentes a la plana. Y no es la fresa la que se mueve, la fresa siempre gira nomás. Y la que se mueve de manera diferente es la mesa, ¿no? A medida que pasa debajo que la pieza pasa debajo de de la fresa, entonces se mueve de determinada manera para que se hagan también otras formas. Pero aquí estamos viendo nosotros la fabricación de superficies planas en fresadoras. Después sigue otro proceso para fabricar superficies planas, se llama el refrentado. Y el refrentado se suele hacer en torno. Es una opinión que normalmente se hace en torno. Es fabricación de superficie plana, fíjense, y en el torno todo gira. Entonces debería fabricarse solamente cilindros o conos, pero también se fabrican superficies planas y eso se llama el refrentado. El frente de las herramientas, de las piezas, se refrentan en el torno. Cuando no se hace eso, lo hacemos se hace en la alzadora, la fabricación de superficies planas, pero es rara vez. Normalmente es el torno donde se fabrica. La siguiente es el brochado y la brochadora. Hemos visto la fabricación de llaves de boca, las que eran de boca abierta, tenía pura superficie plana, ¿no? Entonces esas superficies planas se fabrican con una brocha, que es una herramienta de filos múltiples y que es una herramienta larga que se jala o se empuja. Normalmente se jala y entonces cuando termina de pasar, ya son como 100 pies, ¿no? Los filos que tiene. Cuando termina de pasar, ya la superficie está terminada. Ya se acabó la fabricación. Sigue el amolado, o en realidad el amolado, pero el amolado, cuando es preciso para fabricar algo, se llama rectificado. ¿Y dónde se hace eso? En una máquina que se llama rectificadora plana. Aquí la herramienta es diferente. Se llama piedra esmeril o piedra de amolar. Entonces, el trabajo se llama el esmerilado o también se llama el rectificado. Normalmente le llamamos rectificado y tiene así aquí la pieza, la herramienta es mucho más grande. Es una especie de plato grande y está hecho de un material abrasivo. Entonces, esta también tiene muchos filos, pero muy pequeñitos, ¿no? Entonces, lo que se va sacando aquí es una especie de polvo que va saliendo. Y la última operación para fabricar superficie plana es el aserrado con una sierra. De seguro que han visto una sierra, una sierrita de calar o una sierrita manual. Deben haber visto utilizarla en la casa. Hay sierritas de vaivén que va y viene, hay sierritas circulares, y donde la herramienta es un plato plano con dientes. Entonces es una sierra circular.
Y entonces normalmente se hace una sierra circular, una sierra Bebek, y si no, se hace una sierra sin fin, que también es casi tan frecuente como las otras. Entonces es así. Es una flecha, la herramienta de la que se llama, que sirve para cerrar, se llama una sierrita, una hoja de sierra. Esta hoja de sierra es larga, a veces es cerrada, y si no es cerrada, sirve para ir y venir, ir y venir, ir y venir, ¿no? Entonces ahí la pieza avanza y retrocede, avanza y retrocede, avanza y retrocede, avanza y retrocede, hasta que termina de cortar la superficie. Entonces primero vamos a ver estas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 operaciones para la fabricación de superficies planas. Vamos a irnos entonces aquí. Son 3 las formas de las superficies que más frecuentes se utilizan para conformar asientos con alguna función específica, que muchas veces tienen que ver con movimiento. Esas son las superficies planas, las superficies cilíndricas exteriores y las superficies cilíndricas interiores. Es decir, son planos, son cilindros y son agujeros cilíndricos. Esas son las 3 formas más utilizadas, más recurridas en la fabricación metalmecánica, ¿no? Entonces es muy fácil ver que una parte desliza sobre otra, entonces, en un plano, en una que gira dentro de otra en un cilindro, ¿no? Entonces ahí tenemos ya el agujero y el eje, los cilindros y los agujeros cilíndricos. Pues eso es lo más normal en la fabricación metalmecánica. Fabricar planos, fabricar cilindros y fabricar agujeros cilíndricos. Operaciones de fabricación de superficies planas, el limado. Pues aquí hay una limadora o cepilladora. Aquí entonces, como nosotros decíamos, en esta es la herramienta la que va de atrás para adelante, de atrás para adelante. Y esta se llama el torpedo. El torpedo que avanza de atrás para adelante, de atrás para adelante, de atrás para adelante, va y vuelve, va y vuelve. La herramienta, la roja, solamente corta la ida. La pieza, esta ploma, está sobre una mesa. Y esta mesa, antes de hacer el trabajo, se puede levantar y se puede ir cortando. Vamos a ver enseguida entonces esta cabeza del torpedo, a veces se llama el torpedo porque se avanza como un torpedo, digamos, ¿no? También se llama la cabeza de carnero porque avanza rápidamente en línea recta y topetea. Y el que esté adelante lo siento mucho, vamos, ¿no? Igual que un torpedo también. Entonces, el accionamiento, ¿cómo se consigue este movimiento de atrás para adelante, de atrás para adelante, de atrás para adelante en el torpedo? Se pueden hacer 2 mecanismos. El accionamiento o el movimiento del carro se genera de 2 maneras. Por un sistema biela-manivela, o por un circuito hidráulico. Entonces aquí tiene un motor que gira con el engranaje. Este es el motor, tiene un engranaje más largo y ese engranaje tiene aquí a la mitad un pivote y esta otra pieza tiene un eje aquí alrededor del cual gira así, para adelante, para atrás, para adelante y para atrás. Alrededor de este eje tiene aquí una ranura. Entonces, dentro de esa ranura viene la pieza que va como ayudante en la
en el cilindro. En el cilindro, pero quiero decir en la rueda dentada, ¿no? Ahí entonces tiene esta piecita que está fija en la rueda dentada, en el engranaje. Entonces esta piecita está dentro de esta ranura. Entonces a medida que va dando vueltas, esa piecita se mueve por donde está así, ¿no? Y entonces la obliga a esta biela a moverse de adelante, va atrás, de adelante, va atrás. Sí. Y esta a su vez obliga al carnero a mover de atrás para adelante, de atrás para adelante, de atrás para adelante. Eso es así. Y la otra es un mecanismo de émbolo, es un mecanismo hidráulico con aceite hidráulico. Aquí abajo tiene aceite hidráulico, tiene una bomba. Y aquí adentro hay un cilindro hidráulico que se llena adelante o se llena atrás. Entonces, si se llena atrás, el carro retrocede. Si se llena adelante, entonces se empuja el carro hacia adelante. Aquí se ve la punta de la herramienta. Y aquí, bueno, no está puesta la pieza. No podría ponerse. Y está hecha de tal manera que solamente corta cuando avanza. Cuando retrocede, se levanta. Aquí, Cepillo Cincinnati, maquinaria de Chicago, dice, vamos a ver. Dejar de compartir. Volvemos a compartir. Ya está el Cepillo Cincinnati a todo dar. Primero el torpedo. Eso es automático. Torpedo bueno. Es una herramienta de un solo filo. Atrás, adelante. Pedir rápido para el esta maquinaria tiene un poco bajo. La persona corta la línea. Amable, estamos buscando una máquina. Plano. Ya está. Y la marca de esta máquina es un Cincinnati. Cincinnati de 24 pulgadas, porque 24 pulgadas debe haber de atrás para adelante, o debe ser lo que se mueve la cabeza del torpedo.
Muy bien, interesante. Y vamos a continuar en esto entonces. Estamos viendo máquinas que producen superficies planas y dentro de eso estamos viendo la primera, que era el cepillo, ¿no? La limpiadora. Muy bien, entonces dejamos de compartir y nos vamos. Nos vemos el viernes. Hasta luego, gusto verlos. Qué bien que estén sanos. Hasta luego. Duerme, todo el mundo duerme. ¿Cuánta gente hay? Hasta luego, Hasta ingeniero. luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Chao, que les vaya bien. Hasta luego. Hasta Hasta luego. luego. Hasta luego.